Hola, muy buenos días. Em, Hoy es 26 de mayo del año 2021, son las 10:13 am hora Colombia. Estaba revisando como tal la parte de noticias y pues me encontré con esta. Entonces hace referencia a las 5 mejores acciones chinas pues para comprar, ¿no? Entonces pues me llama la atención y quise mostrarles a ustedes cómo realizar un análisis fundamental básico, unirlo con un análisis técnico. Es simplemente como para mostrarles un ejercicio básico, un poco, eh, digamos que un poco mixto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a iniciar y a hacer el ejercicio de cómo hacer un análisis fundamental de una compañía, ¿no? Pues para comprar una acción, ¿sí? Vamos a iniciar primero eh, sobre algunos datos macro, ¿no? En especial, específicamente sobre China, ¿sí? Que es donde se ubica como tal la compañía, ¿no? Eh, el PIB de los últimos 3 años de China, ¿sí? Como ustedes pueden ver, digamos que aquí tengo los últimos 3 años, ¿no? Ha sido como el comportamiento, ¿sí? Que este comportamiento ha sido principalmente ha sido como afectado por las exportaciones, ¿no? Debido al aumento de los empleos desde las casas, como los teletrabajos y las compras por parte de Estados Unidos y de Europa de equipos médicos, ¿sí? Es por esto el gran incremento de esto, ¿no? Pero aquí hay algo muy llamativo y lo vemos acá, ¿no? Si vemos el PIB de los últimos 10 años, eh, China tenía una inclinación, un decrecimiento mínimo desde 2012 a principios de 2020, pues el decrecimiento es mínimo, pero son 8 años de crecimiento casi mínimo, ¿sí? O constante. Entonces miren que la inclinación es leve, ¿sí? Pero tuvo que pasar esto, ¿sí? Para poder China crecer. O sea, esto es algo muy llamativo, algo muy interesante por investigar. Si les llama la atención, podemos hacer un video especialmente sobre eso. Me lo dejan en los comentarios. Eh, y aparte de esto, según algunas, digamos, diagnósticos y estudios, dice que China todavía no está a su 100, ¿sí? O sea, por ejemplo, en el caso del transporte aéreo y ferroviario, China solamente está utilizando su 60%, o sea, todavía le falta su 40% para estar al 100, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, obviamente pues vamos a entrar eh, ya en el segundo semestre de 2021, o sea que falta el segundo semestre pues para China, ¿no? En el transcurrir del año. Entonces, como vemos, este es el dato, ¿no? O sea, miren el PIB de China, ¿sí? El PIB de China bajando levemente, ¿sí? Obviamente tiene que ocurrir el tema de pandemia para que China pueda crecer, ¿no? Y pues miren esta cifra, o sea, 18.3% de crecimiento, o sea, de la economía china. Y para el Fondo Monetario Internacional eh, se prevé, ¿no? Que a China, digamos, al finalizar el año, con este 18%, le falta crecer un 8.4%. Entonces, mmm, es impresionante lo que hace China y digamos que en sus perspectivas y percepción económica es muy, muy potente, es muy fuerte. Entonces, como tal, es llamativo esto, ¿no? O sea, me llama mucho la atención el por qué China estaba acá, tuvo que pasar esto pues para poder crecer, ¿no?
es algo interesante, llamativo, ¿no? Bueno, la tasa de desempleo ha venido cayendo, obviamente pues en este último año donde su economía ha venido creciendo, ¿no? Obviamente tiene un impacto leve de rebrotes y continúa, pero miren que lo llamativo era que digamos que su menor dato estaba en el 5.2 y llegó a, entre comillas, a quedar por debajo de ese dato. Entonces para abril de 2021, eh, China tiene una tasa de desempleo del 5.1%, ¿no? O sea, impresionante, o sea, 5.1 de tasa de desempleo, o sea, es interesante teniendo en cuenta pues toda la coyuntura actual, ¿no? En temas de inflación, el comportamiento de la inflación china, bueno, aquí tiene su pico en inicio de 2020 y de ahí empieza su recorrido hacia abajo, ¿no? Miren que su inflación nunca de aquí hacia atrás había estado en, al menos ni había llegado a cero, ¿no? Y miren qué pasa después de todo el impacto de pandemia, ¿no? O sea, se ubicó por debajo de cero. Obviamente pues en este momento está en el 0.9% de inflación, o sea, algo bastante también muy sorprendente. Tasas de interés, bueno, este sí es un dato entre comillas no tan bueno, ¿sí? En cuanto a sus tasas de interés, ¿sí? Entonces esto permite que pues los capitales se vayan hacia un mercado pues digamos de renta variable o hacia bueno, hacia la compra de commodities, divisas, ¿sí? Entonces, digamos que miren que durante 2016 a 2020 su tasa de interés es plana, ¿no? O sea, es interesante el tema, pero ya después se ubica en este momento en un 3.85% de tasa de interés. Y por último, tenemos como dato macro balanza comercial, ¿no? Esta es la diferencia que hay entre sus exportaciones y sus importaciones. Si está por debajo, ¿sí?, de la línea de cero, quiere decir que importa más de lo que exporta y su balanza comercial sería deficitaria, ¿no? Pero no es el caso, ¿sí? No es el caso de China. Y miren que desde principios de 2020 se mantuvo, o sea, se mantuvo una balanza comercial positiva, bueno, omitiendo, digamos, estos pequeños puntos, ¿no? Donde llegó a estar en un punto de equilibrio, llamémoslo así, pero con el impacto de la pandemia, obviamente ya sobrepasa. Pero eso, lo llamativo aquí es la recuperación de su balanza comercial con las exportaciones, fue muy rápida, ubicándose, ubicándose en un punto más alto de los años anteriores, ¿no? Obviamente pues tiene una caída de sus exportaciones aumentando sus importaciones, haciendo que digamos que su balanza caiga, ¿no? Pero vemos acá que tiende a estabilizarse. Si tenemos como un análisis muy gráfico, pues encontramos que se ha movido entre los 600 y los 200 millones de dólares, ¿no? Entonces, digamos por periodos, ¿no? Eh, ese comportamiento llega a un punto promedio de 400, o sea, que en este momento está en un óptimo punto y en un punto promedio de su balanza comercial, ¿no? Entonces vamos a entrar ya como tal y vimos como tal un panorama, ¿sí?, de la situación de datos económicos de China, ¿no? Vamos a entrar ahora como tal con la compañía. Esta compañía se llama 360 Digitec, lo pueden encontrar con el mnemotécnico de QFIN. Esta empresa se dedica a servicios financieros, ¿no? Vamos a ver su equipo directivo. Este equipo directivo cuenta con unos 15 años de experiencia
en el mercado de capitales, corporaciones financieras y administración de negocios, ¿no? Todos ellos cuentan con una amplia experiencia en administración de negocios, y el CRO cuenta con una experiencia y cofundador de una compañía fintech, ¿no? Entonces, pues, da credibilidad a su equipo, ¿no? Estos son, digamos, algunos gráficos de sus ingresos y una de las proyecciones de, de sus ingresos, ¿sí? Como vemos unos ingresos ascendentes, en este caso unos ingresos que corresponden para 2021 de 14 billones de dólares, y para 2022 de 16 billones de dólares. Unas utilidades netas de 4 y 5 billones de dólares en utilidades netos respectivamente. Si vemos cómo se comporta la compañía en temas de comparación de sus ingresos frente a la competencia, es la más fuerte, como se nota acá. Y ahora vamos a pasar a ver algo como más a detalle, ¿no? Entonces, como tal, vamos a leer a qué se dedica o cuál es como su propuesta de valor de la compañía, ¿no? Entonces, es una plataforma digital impulsada por datos y con tecnología. A través de su plataforma, la compañía permite a las instituciones financieras proporcionar productos y servicios mejores y específicos a una base de consumidores más amplia. La compañía también ofrece un servicio de gestión de riesgo estandarizado en forma de módulo a clientes institucionales cuando se combinó con su asociación con 360 Group. Las soluciones de la compañía crearon ventajas notables en la adquisición de clientes, optimización de fondos, evaluación de riesgo y gestión posterior al préstamo, o sea, se fortalecieron. El producto principal de 360 es una línea de crédito digital asequible y sin garantía de los prestatarios. Suele utilizar para gastos de consumo y a menudo como complemento de una deuda de tarjeta de crédito. Para presentar una solicitud, los prestatarios potenciales contemplan una solicitud en línea simple, y para aproximadamente el 95% de las solicitudes de crédito recientes se toma una decisión de crédito completamente automatizada. Los prestatarios aprobados tienen acceso a los fondos normalmente en 5 minutos. Esto es interesante, en 5 minutos le aprueban su préstamo, o sea, o lo aprueban o lo niegan, y pueden seleccionar la estructura de préstamo que mejor se adapte a sus necesidades de consumo. Bueno, digamos que acá es como una especie de crédito, ¿sí? Entre comillas, es como uno similar a las de las tarjetas de crédito, en donde el 95% de las personas que lo solicitan son aprobados, y este 95% de aprobación se demora 5 minutos, o sea, interesante. La propuesta de valor de la compañía es una plataforma intuitiva que conecta a sus prestatarios y socios financieros, ¿no? Los prestatarios, ¿no? Tienden a ser jóvenes con historial crediticio demostrado. Estos prestatarios son atraídos a la plataforma para obtener acceso instantáneo y transparente al crédito, entregando a través de una interfaz digital simple. A menudo la compañía puede ofrecer a los prestatarios un mayor saldo crediticio a precios más bajos, con plazos más variables en comparación con las otras plataformas de financiamiento al consumo en línea, que eran las que veíamos anteriormente. Los socios financiadores, ¿no? Entonces habilita a sus socios financieros. La mayor parte del financiamiento de la compañía proviene de sus instituciones financieras asociadas, que se asocian con ella para acceder a su base de prestatarios de alta calidad, así como a herramientas de plataforma que incluyen evaluación y emparejamiento de prestatarios, utilización de flujos de trabajo y gestión mejorada de riesgos. La propuesta de valor de la compañía se magnifica aún más por las oportunidades repetidas de préstamos y ventas cruzadas que brinda a sus socios de financiamiento. Bueno, digamos que es una plataforma en donde
Si yo necesito dinero, entro y veo algunas opciones en donde encuentro varios aliados, ¿no? Entonces puedo, entre comillas, escoger con qué entidad financiera puedo también adquirir esos fondos, ¿no? Y esos recursos. Aquí tenemos la Comisión de Valores y Cambios de los Estados Unidos, es el informe como tal financiero. Entonces miren, por ejemplo, interesante es que vamos a notar algunos porcentajes, ¿no? Si vemos RMB, es el renminbi, ¿sí? Es, digamos que, como lo llaman ellos, la moneda del pueblo. Entonces es muy, ¿qué? Es muy, obviamente, similar, el nombre es, también se asemeja al yuan, ¿no? Entonces no hay ningún inconveniente, simplemente es el nombre, ¿no? Entonces el volumen total de facilitación y originación de préstamos fue de 69.045 millones de yuanes, lo que representa un aumento del 29%. Ok. De los 53.526 millones de yuanes en el mismo periodo, ¿no? Entonces está comparando como tal el dato con lo que se prestó en el 2020. Digamos que, bueno, aquí ya es un tema de cuánto, digamos, la facilitación de los préstamos, el acumulado de los usuarios registrados fue de 162 millones, el cual aumentó un 20%. Los usuarios con línea de crédito aprobación fue de 30.86 millones a 31 de diciembre de 2020, representando esto un aumento del 24.8%. Son cifras bastante, digamos, interesantes. El porcentaje de financiación de instituciones financieras el cuarto trimestre de 2020 fue del 100%. Aspectos financieros destacados del cuarto trimestre. Entonces, por ejemplo, este es bastante interesante. Miren esto. Los ingresos netos totales aumentaron un 39%, ¿no? Ingresos de operación aumentaron un 373%. Los ingresos de la operación aumentaron un 287%. El margen operativo fue del 37.2%, los ingresos netos aumentaron un 180%, pues comparado con el año 2019, y los ingresos netos aumentaron un 154%, ¿no? Comparado con el 2019 a 2020. Y miren esto, el margen de utilidad neta fue del 36.1%. O sea, muy bien. O sea, para ser una compañía que se dedica a prestar servicios financieros, ¿no? Esos eran en cuanto al trimestre, ¿sí? Ahora vamos a ver como tal las del año completo, 2020. Y, por ejemplo, sus ingresos netos aumentaron un 47%. O sea, si nosotros vemos, comparamos el trimestre de 39 y lo comparamos con el año, pues tenemos un aumento del 8% acumulado, ¿no? Del año para el año 2020. Entonces es interesante, los ingresos netos totales aumentaron un 47%. Los ingresos de operaciones aumentaron un 30%. Si vemos en el trimestre fue de 287%, ¿no? O sea, este es el aumento total del año. El margen operativo fue del 27.9%. Los ingresos netos aumentaron un 39.8%. O sea, interesante que los porcentajes para 2020 hayan aumentado. Esa es una compañía que pues no paga dividendos, entonces prácticamente tienen entre comillas un margen para reinversión.
el margen de utilidad neta fue del 25%. Entonces vamos a ver aquí 25.8% de margen de utilidad neta para el año, ¿no? Para el año, y en el trimestre tenía una utilidad neta del 36.1, ¿no? Bueno, igual como esto no quiere decir que ni esté mal ni esté bien, simplemente son los comportamientos, digamos, en lapsos de tiempo en donde las personas solicitan más crédito en una época del año. Es por eso que en algunos trimestres puede representar una utilidad mayor o una utilidad menor, ¿sí? Entonces, digamos que como tal es interesante pues para tener en cuenta. En general ha tenido unos datos muy positivos en cuanto a sus datos, ¿no? En cuanto a sus datos, en la parte final pues vamos a ver como tal ya unos estados financieros y un balance general que lo vamos a ver, digamos que mejor en la parte de Yahoo Finance. Listo. Entonces digamos que es interesante la compañía. Entonces vamos a pasar a, digamos, a Yahoo Finance para ver algunos datos de cómo se ha comportado la compañía con datos, ¿no? Entonces estamos aquí en 360, está cotizando en este momento 28,56 dólares. Dentro de estos datos que podemos ver, el rango de las últimas 52 semanas, o sea, ha estado cotizando a un precio de 9,17 y el precio más alto ha sido de 35.15 centavos de dólar, ¿no? Entonces, entre 9 y 35 dólares, ¿sí? Se ha mantenido el rango de las últimas 52 semanas. La capitalización del mercado es de 4.433 billones de dólares. Tiene un beta de 0.55. ¿Esto qué quiere decir? Que entre 0 y 1 la compañía está prácticamente en la mitad, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la volatilidad de la acción no es máxima, digámoslo así, no es grave, es un término medio, ¿sí? Entonces si el beta fuese de 1, tendríamos un comportamiento de la acción bastante volátil, ¿no? Tenemos un PER de 8.21, tenemos un beneficio, ¿sí? Tenemos un beneficio por acción de 3,54. ¿Esto qué quiere decir? Que el PER, ¿sí? Digamos que es el número de veces beneficios, ¿sí? O sea que yo me voy a demorar, ¿sí? Entre comillas, si lo vamos a ver en años, entre comillas en años, yo me voy a demorar 8 años en recuperar el precio de la acción con esos beneficios de la acción de 3,54, ¿sí? Entonces buscaría una relación más estable, ¿sí? Que se fuese un poco a 10, ¿sí? Un poco a 10 el PER. Y en este, digamos, earning per share de 3,54, digamos que son los beneficios por acción, ¿no? Digamos que esa es como tal, digamos que en términos generales, ¿sí? Pues hasta el momento pues no nos dice mucho, simplemente pues esto es positivo, ¿no? Entonces pues vamos a ver cómo vemos algunos datos, o sea, como una, digamos, como cierta acción estable, ¿no? No es de grandes rendimientos. Bueno, aquí entramos en estadísticas, pues ya los tengo abiertos para que no se me demoren cargando. Aquí ya lo habíamos visto, el tema de la capitalización del mercado, el PER, que es el actual, ¿no? De 8.14, y miren que una proyección de ese PER
es de 4,68. Prácticamente se me va a bajar a la mitad. Eso quiere decir que voy a recuperar pues más rápido esa inversión. Es bueno, ¿sí? O sea, el dato es bueno. Tenemos un margen de beneficio, ¿sí? Del 25,78%, ¿sí? Y miren, un margen operativo del 63,29%, ¿no? Obviamente pues este margen operativo es antes de impuestos y este es después de impuestos. Pues esto es lo que les ha rentado los activos, un 23,8%. O sea, digamos que digamos que cuando invierten en activos, el activo rinde un 23 punto, casi un 24%. Bueno, este tema de ingresos ya lo vamos a ver. Tienen un EBITDA del 4,62%, que corresponde a un 25,78%. Tenemos un efectivo total de 4,42 billones, ¿sí? Que se asemeja mucho a su capitalización bursátil, ¿no? O sea, su precio de mercado. El efectivo total por acción, bueno, no hay datos así como interesantes, y cuenta con un flujo de caja operativo de 5.3, ¿no? Entonces si vamos de 5.33 billones, un flujo de caja operativo, ¿no? El estado de flujo de efectivo. Aquí quería ver no el comportamiento de la acción, sino quería ver los dividendos. Pero no, digamos que no tiene datos. O sea, la compañía no tiene datos pues para verificar el comportamiento de los dividendos, ¿sí? Entonces pues en este caso pues no tenemos esos datos, ¿sí? No tenemos como tal esos datos. Luego tenemos aquí en la parte de aquí de este menú el perfil, ¿no? Entonces aquí está como tal la ubicación, su página web oficial. Bueno, ya sabemos que se dedica al tema de servicios financieros y cuenta con 1.643 empleados. Estos son los ejecutivos de la compañía, la ubicación de la compañía, un poco de la descripción que ya vimos y cuál es las reglas internas de la compañía, ¿no? Cuál es su gobierno corporativo. Esta como tal es su página oficial. Digamos que ya habíamos visto como tal a qué se dedica. Digamos que ha servido hasta el momento, digamos como a provincias, ¿sí? 823. Ha acumulado hasta el momento 70.000 millones. En este caso, al ser la página internacional, estamos hablando de 70.000 millones de dólares en préstamos acumulados desde que la empresa inició sus actividades. Más que todo se enfoca en empresas y negocios rurales, ¿no? O sea, del campo. Le ha prestado ayuda a estos negocios a 25.629 y a microempresas de 1.136, ¿no? Esto es un tema más rural del campo y esto es un tema más ya de ciudad, ¿no? Entonces este es el tipo de digamos de clientes que consumen como tal a la compañía, este tipo de proyectos, ¿no? Sobre todo jóvenes, ¿no? Vamos a continuar y con el análisis. Aquí vamos a hacer un muy rápido análisis vertical y horizontal. Entonces, como vemos aquí, los ingresos totales, ¿sí? Como vemos, son de 11
11.659.000, ¿sí? Pues para 2020, quiero ver acá antes una cosa. Ok, cuando son billones, me aparece una B, ¿sí? En este caso estaríamos hablando de millones. Entonces miramos los ingresos totales, ¿sí? Estos son los ingresos totales. En este caso el tema de pasivos como tal no me aparece, o sea, de costos, ¿no? De costos no me aparece, ya que es una compañía financiera, ¿no? O sea, en cuanto a costos de producción, obviamente sí tiene sus pasivos, ¿sí? Entonces, pero en este caso pues estamos en el estado de resultados. Entonces quiero ver acá el tema de ingresos, ¿sí? Ingresos no financieros, ok. Interesante acá estos ingresos no financieros. Intereses, ingresos no financieros, gastos no financieros, accionistas, ok, tasa impositiva, utilidad neta de operación de 3 millones, o sea, es su utilidad neta, o sea, ya después de impuestos, ¿no? Depreciación, ingresos no, intereses, acciones, ¿no? Ahora quiero ver aquí simplemente es un dato de ingresos, ¿no? Cómo ha sido el comportamiento. Aquí veo 175.000 de ingresos para 2017, luego a 3 millones, luego a 7 y luego 11, prácticamente en estos 2 años duplicando sus ingresos, algo interesante, algo pues como visión buena en que sus ingresos hayan venido creciendo, ¿no? Luego acá en la hoja de balance vamos a ver como tal los activos. Entonces en este caso tenemos un efectivo de 6 millones, o sea, la caja, lo que tiene la empresa en ese momento pues para solucionar algunos inconvenientes, tiene unas cuentas por cobrar de 7 millones. Es interesante este dato, ¿sí? Porque las cuentas por cobrar son más que el efectivo que tiene. Activos diferidos, otros activos. Luego tiene el pasivo y el activo. Bueno, el activo en este caso pues es mayor. Tenemos acá, quiero ver las cuentas por pagar y obligaciones. Miren que las cuentas por pagar en este caso son las cuentas por pagar acá, ¿sí? Las cuentas por pagar son muy levemente mayores al efectivo que tiene en caja, ¿no? O sea, es algo inquietante el por qué las cuentas por pagar son mayores al efectivo que tiene actualmente. Obligaciones actuales, tiene otros pasivos por 7 millones. ¿Sí? O sea, si sumamos las cuentas por pagar, y esto prácticamente nos daría el pasivo total, y el cubrir el pasivo total con el efectivo no alcanzaría, prácticamente no tendría efectivo ni cómo cubrir esas deudas. Habría que ver que si estas deudas son en el largo plazo. Activos tangibles netos, ok. Capital invertido, deuda total, compartir emitido, listo. Habría que ver un poco más sobre las notas a los estados financieros, sobre realmente esas deudas, si fueron, digamos, préstamos para cubrir ciertas operaciones que iban a rentar mucho más el dinero, o realmente, entre comillas, es para saber si son deudas buenas o son deudas malas, ¿no? Porque si es un dinero que se prestó para poder prestar a sus clientes, pues bueno, es una, digamos, una buena, entre comillas, operación. Y habría que ver
primero, en qué se invirtieron estos, digamos, estos pasivos, estos otros pasivos como tal, y las cuentas por pagar, ¿no? Para ver realmente en qué se invirtió y en qué tiene invertido eso la compañía. Entonces, bueno, con relación al análisis horizontal vemos un aumento bastante interesante de 2 a 7, de 7 a 20, 20, 24 es muy bueno. ¿Sí? Su efectivo también ha aumentado entre 2019 y 2020, se duplicó. ¿Sí? Sus cuentas por cobrar también. ¿Sí? Digamos que otros activos, bueno, fue de menos a más. El tema de los pasivos sí fue también interesante porque el aumento es significativo entre 2018 y 2019. Tenemos aquí el tema de los otros pasivos que pasó de 1 a 3 y de 3 a 7. Cuentas por pagar, ok. Otros pasivos. Valor. Ok, listo. Entonces es algo inquietante el tema de las deudas, ¿no? O sea, el incremento como tal en los ingresos, bien, ¿sí? Pero probablemente esté relacionado el pasivo con el, digamos, con el aumento de su efectivo. Habría que confirmar eso, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí? El flujo de fondos, el flujo de caja. En este caso, el flujo de caja operativo corresponde a 5.325.000. Miremos acá. Bueno, inversión de flujo de caja, financiamiento del flujo de caja. Bueno, digamos que en este caso cuenta con el flujo de caja libre es 5 millones. El flujo de caja libre ha venido siendo, digamos que positivo y en aumento. Esto es bueno. ¿Qué más tenemos? Tenemos algunas de las estimaciones por algunos analistas. Entonces, en este caso para el año 2021, el año anterior tenía, digamos, una estimación de ganancias de 3.85 millones de dólares en ganancias, ¿sí? Y se estima que para este año tenga un aumento del 4,77 millones de dólares, ¿no? en utilidades. Para este caso, pues se toma el dato anterior, se coloca acá, 4.77, es este mismo del año anterior, porque este es para el año 2022. Entonces la previsión, que es esta, ¿no? Para este año de 4,77, va a subir unos 2, va a subir unos 2 billones de dólares, de dólares, llegando a 6 billones de dólares, ¿no? La estimación de ingresos, esto como tal vamos a tener es cuánto va a crecer, ¿no? en estimación de ingresos, o sea, en cuanto a ventas, cuánto va a crecer. Para 2021 va a crecer en ventas un 10.3% y para el año 2022 un 10.6%. En cuanto a sus ventas del año anterior, digamos esto es B, en este caso tiene una B, es de billones, de 2.11 billones de dólares en ventas, ¿sí? Y un estimado de 2.32 billones de dólares. O sea, digamos que el aumento no es tan grande porque es una acción bastante estable. Y para el 2022 tenemos el mismo, o sea, el dato anterior para 2022, 2.32 billones en ventas, y se estima que crecería a 2.57 billones
de dólares, ¿no? Bueno, en este caso no lo vamos a tener en cuenta. Y este ya es como algunos datos adicionales, ¿sí? Pero en este caso pues como tal no lo vamos a analizar para esta acción, ¿sí? Bueno, por último tenemos la acción, ¿sí? La cotización actual de la acción. Bueno, entonces aquí el ejercicio que acabamos de hacer es simplemente pues para darnos una idea primero del comportamiento macro, ¿no? De cómo está la situación en China, teniendo en cuenta algunos datos, ¿no? Segundo, revisamos aspectos generales de la compañía y datos financieros importantes de la compañía para nosotros, ¿no? Entonces ahora, teniendo en cuenta la imagen que nos acabamos de dar y hacer de la compañía, ¿estamos pensando en qué? ¿Estamos pensando en comprar o estamos pensando en vender? Entonces, vamos a hacer un análisis técnico de la acción. Estamos en una temporalidad diaria. ¿Qué pasa? Esto es una compañía china que cotiza en el Nasdaq, ¿sí? La bolsa de tecnología. Ya sabemos el por qué. Entonces, bueno, vamos a iniciar como tal a hacer el análisis. Entonces, como tal vemos que la compañía tiene una tendencia alcista. Podríamos, digamos, no utilizo ningún tipo de indicador, simplemente con el análisis fundamental y el análisis técnico me da ideas de cuáles son los puntos probables de compra, ¿no? Entonces lo que hago ver en este caso son cuáles han sido sus mínimos, ¿sí? Y si estos han sido ascendentes o descendentes. En este caso vemos que tenemos esto, ¿sí? O sea, en este punto ha hecho un mínimo mayor y máximos mayores. En este caso pues se encuentra en este pequeño rango lateral y marcamos puntos probables importantes como han sido estos, ¿sí? En algunos casos pueden ser rangos, ¿sí? En este caso vemos esta zona importante y luego encontramos esta zona importante, ¿no? Prácticamente son los extremos que estamos viendo acá. Vemos una zona importante acá. Por el último, digamos que dentro de los últimos dos máximos pues tengo esto, ¿no? Tengo una zona interesante acá y tengo aquí mi última zona que ha sido el máximo histórico de la compañía y nos encontramos con esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como estoy interesado en comprar, veo que esta zona acá tiene puntos importantes donde se han encontrado como tal los compradores, ¿no? Entonces, ¿se acuerda cuando veíamos acá en los datos decíamos rango de 52 semanas, se encuentra entre los 9 y los 35? Entonces, si tenemos en cuenta eso, decimos que los 35 son estos, ¿no? Los 35 están acá. Y nos encontramos por acá
con ese dato, ¿no? En este caso pues estamos con los 9, ¿sí? O sea, que en este punto y este punto prácticamente un precio de compra probablemente bueno sería este, ¿cierto? O sea, prácticamente nos encontramos en la mitad, ¿no? Nos encontramos en la mitad del movimiento de esa acción. Es por eso que ha rebotado en estos puntos, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos eso? Pues miremos cuál ha sido el retroceso de esa acción, ¿no? Y probablemente encaje en el primero con el 50 o el 61.8, ¿no? Entonces, miren, si yo coloco aquí el Fibonacci, tengo un retroceso del 61.8%, un retroceso normal de la tendencia alcista, ¿sí? Si yo mido como tal todo el impulso, ¿sí? Me encuentro que el último rebote se hizo entre el 50 y el 61.8%. ¿Qué quiere decir? Que los compradores, al ver su mínimo y su máximo, han decidido comprar e invertir en la acción a un precio partiendo mitad en este precio de 21 a 20 dólares el precio de la acción. Es un precio óptimo para comprar la compañía. Entonces lo que es interesante acá es que en este punto, en este caso y teniendo en cuenta ese análisis, pues vamos a intentar comprar en la mitad de esto, ¿no? Digamos que son en este caso una zona interesante de compras. Listo. Ese como tal era el análisis que tendría para el día de hoy. Obviamente pues cualquier duda, inquietud al respecto me pueden consultar, me pueden decir, podemos analizar esta compañía, podemos analizar esta acción. Quedo muy atento a sus inquietudes y a sus comentarios. Espero tengan un muy buen final de día, ¿no? Muchísimas gracias, muy amables. Hasta luego.